Estáis a puntísimo de enfrentaros al reto de trading por pareja. Vamos 5 minutos y vamos tranquilizando. Si las cosas se ponen muy feas, es todo digital. Es complicado tradear dos, ¿eh? ¿Quién sube y quién baja? Vamos a verlo. ¿Quién sube y quién baja? ¿Alguien nos ha enseñado a operar noticias? Me jode, un poquillo. Buenos días, traders. ¿Cómo Buenos estamos, días. Javier? Pues nada, súper contento, un día muy bonito y deseando de escuchar a José Luis Cárpatos. A ver qué nos cuenta. Eso, a ver qué consejos nos da. Gran panorama. Hola. Hola. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo Buenos estamos? días. ¿Cómo estamos por la mañana? Muy felices. Muchas ganas. De aprender de los leones y las gacelas. Eso. Y de retarnos, qué buena A ver si luz, nos ¿no? convertimos Qué en guapo. leones, ¿eh? A ver si nos convertimos en Oye, vamos. leones. Qué buena luz, mira qué guapo estamos. Hombre, claro, Me encanta, bueno, mira, pues mira, como mira. somos. Guau. Somos guapos, pues estamos guapos. Guau, Claro que Jordi, sí. te lo estás perdiendo. Jordi, ven para acá. ¿Cómo estáis? ¿Qué? Bien, tío, a ver, ¿no? ¿Cómo afrontamos el día? Con trading. Nervioso. Con trading, eso siempre. Ah, hoy tradeamos. ¡Oh! Reto. ¡Hala, vamos para allá! José Luis Cárpatos lleva más de 30 años analizando los mercados financieros y se ha convertido en un referente a nivel internacional. Tenemos a una persona ahora mismo entre nosotros, aunque sea en diferido, que nos va a ceder su tiempo y os puedo decir que es un tiempo muy valioso. Un enorme aplauso a José Luis. Os voy a hablar de un tema bastante interesante y yo creo que muy útil a todo el mundo que nos esté escuchando. Es una forma de operar a largo plazo. La primera cosa que dijo Faber es que ¿por qué había que practicar el sadomasoquismo bursátil? ¿Qué tal si salimos del mercado cada vez que un mes, cuando cierra esta barra mensual, está por debajo de la media de 10 meses? Pues nos habríamos ahorrado todo este disgusto de aquí. La regla va a ser muy fácil. Si un mes se cierra por encima de la media de 10 meses, voy a comprar. Y si un mes se cierra por debajo de la media de 10 meses, vendo y cierro. Y me quedo fuera del mercado. El 80% de la rentabilidad que se obtiene con ese tipo de estrategias la puede conseguir cualquier inversor simplemente siguiendo estas reglas. Yo además recomiendo que no olviden una cosa. Por mucho que los modelos nos digan lo que quieran, hay que usar el stop digital. ¿Y qué es el stop digital? Esto. El dedo que le da el botón de vender. Si las cosas se ponen muy feas, stop digital. Este no falla. Que las cosas están normales, pues dejamos continuar a los modelos. Muy bien, José Luis. Va, que un pedazo de aplauso. Después de los consejos del autor de Leones contra Gacelas, Francisca Serrano, directora de la factoría, imparte su clase junto a Sergio Dinalo. Llega un momento que cuando tú eres empresario, eres un emprendedor, si quieres pegar un gran salto, pues necesitas inyectar dinero, capital a tu empresa. Io muovo lo stop solo cuando está casi llegando al objetivo. No cuando tengo ya, por ejemplo, $50, $60, voy a coger los $50, si no me lo quita el mercado, porque es posiblemente que te lo quita porque el movimiento, cuando hay volumen, es muy brusco, sube abajo. Entonces, ¿cuándo lo voy a pagar? Cuando, por ejemplo, estará aquí, entonces yo me pone, por ejemplo, aquí, al menos 2/3 de la distancia del objetivo que yo tengo. Vale, gracias. Una empresa que dentro del mercado secundario depunte como la número 1 dentro, es decir, eres cabeza de león donde los demás son cola de ratón. Pues si tú eres cabeza de león donde todos los demás son cola de ratón, te cogen a ti, te mandan ahora a primera y ahí vas a ser cola de león, pero vas a estar en primera. Pues estos son los índices. Y es muy divertido porque todos los años, igual que la gente que se dedica al fútbol, está viendo quién sube, quién baja de primera y segunda división, la gente que hacemos bolsa le estamos diciendo quién sube y quién baja. Vamos a verlo, quién sube y quién baja. Por favor, mañana, Sergio, no vengas. De verdad, quédate en casa. Que hay una playa maravillosa. No. ¿Le decimos que venga, sí? Bueno, a ver. Salgo muy contenta. Esto significa que las bases que hemos puesto para construir la casa de su vida, que es el trading, son unas bases buenas.
y las están tomando correctamente. Isabel, es que no, yo creo que tiene que tener un callo en el dedo de tanto apuntar y esto lo veo muy positivo, porque significa que está súper motivada, súper interesada y que a lo mejor cosas que otros pueden plantearse como que ya las saben, ella, aunque ya las sepa, las está absorbiendo. Yo hoy doy 3 puntos para Isabel y 1 punto para Juan. Estáis a puntísimo de enfrentaros al reto de trading por parejas, ¿sí? Esteban, en el reto de conocimiento ganaste, tenías el privilegio de poder escoger si tradear en pareja o en solitario y escogiste hacerlo en solitario. Ahora mismo, si pudieras cambiar, ¿lo harías? No, yo ya tomé mi decisión y bueno, pues voy a seguir adelante. Estoy más nervioso por eso porque estoy solo, pero bueno, a ver qué tal la operativa. Vosotros segurísimo que estaréis ansiosos de saber con quién os toca, ¿sí? ¿Queréis que lo desvelemos ya? Sí. Vamos. Pues venga. Yo digo, ¿con quién te gustaría que te tocara? Ay, con todos. ¿Se puede? ¿Te daría lo mismo con quién? Sí, son todos muy buenos. Creo que si tuviera que descartar a alguien para formación de parejas sería Judith. La persona con la que siento que nos costaría un poquito más de trabajo hacer los análisis sería con Judith. Y no me gustaría por eso estar con ella. Yo Judith la veo muy calmadita, muy tranquila y a lo mejor no nos compenetraríamos bien por ese aspecto. Y es Javier. Muy bien. Javier, ¿contento? Muy contento. ¿Sí? Claro. ¿No podía tocarte otra compañera mejor? Te lo he dicho arriba, digo, voy contigo, Judith. Sí. ¿Qué, Belén? Hombre, pues contentísima. Sí. Con el que ganó la semana pasada, ¿qué más puedo pedir? Que es una persona súper... Es como muy calmado, muy así, tranquilo, no pasa nada, tal. Entonces sabía que en ese sentido no íbamos a tener problemas. Y bueno, además había ganado la semana pasada. O sea, en cuanto a análisis técnico sabía que también iba a estar bien. O sea, que feliz. Te lo he dicho, te lo he dicho. ¡Lo ha acertado! ¡Ah, sí! Esta mañana no va a llegar, ¿eh? ¿En serio? ¿Tenías intuición ahí? Sí, me lo ha dicho. ¿Creéis que os vais a entender? Puede ser, sí, seguramente sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién va a llevar el ratón? Ahora hablamos, ¿no? Piedra, papel, tijera. Sí. Juan y Amparo. Para tradear somos muy incompatibles. Luego pasamos teta, pero somos muy incompatibles. Amparo pedía cambiar de pareja, pedido, ¿eh? Me lo ha dicho, yo quiero cambiar de pareja, ¿eh? Ya están claras las parejas para tradear. Quienes consigan controlar mejor el mercado y sus emociones sumarán al ranking 20 ticks y los segundos 10. ¿Habrá tomado la decisión correcta Esteban tradeando en solitario? ¿Se pondrán de acuerdo Juan y Amparo a la hora de abrir o cerrar operaciones? ¿Volverá a ganar Eric la prueba? Que empiece el reto. Chicos, ¿qué tal? ¿Estáis paraditos ya? Sí, esperando el eurodólar. Bueno, se van soltando poco a poco. Irán pasando las semanas y cada vez va a salir más su personalidad. Entonces, eso está bien, porque el que opere mucho, pues le podemos ayudar a decirle, oye, no operes tanto. El que opere muy poco, pues le podemos decir, oye, tendrías que entrar más en el mercado porque hay entradas. ¡Hombre! ¿Han cogido un largo? Anda. Estar largo es comprar un activo financiero con la intención de que suba de precio y poder venderlo posteriormente. Estar corto es vender un activo prestado con el fin de que baje de precio, recomprarlo y devolverlo, llevándonos la diferencia entre el precio de la venta y el de la recompra. Esteban y Eric, estáis en posición contraria los dos. Uno está para cortos y otro está para largos. Esteban está corto y Eric y Belén están largos. ¿Cómo va esa? Bien, ahí ha pegado un Estaba protegida antes ya, ¿no? Sí. Ha pegado un latigacillo, pero no está intentando hacer la vela, a ver qué pasa. Yo confío. Javier y Judith, me gusta mucho cómo operan. Son muy distintos. Javier es muy cabezota, Judith es muy analítica, pero hace una pareja que no opera muy bien. Hemos deducido que esto era el final del tercer impulso. ¿Vale? Los impulsos son movimientos de aceleración de la tendencia principal y junto a los retrocesos son el cuadro de marchas del mercado. Entonces hemos esperado que haga un primero más grande para poder entrar. Hemos esperado aquí que parece ser que haga un tercer toque y encima, en un minuto, nos ha hecho también un primer impulso. Vale, gracias. No puedo decir nada mal de lo que han hecho hoy porque han tenido una operación muy larga para scalping. Les ha durado casi 40 minutos. Eso es mucho tiempo.
Pero la han ido gestionando bien, sin ponerse nerviosos. Les he puesto a prueba un par de veces, a ver si, oye, pero ¿por qué no cerráis la operación? Ahora estás ganando mucho dinero. Os queda 10 minutos para que cierren el mercado y os vais a quedar con la orden puesta hasta el lunes. Ya hemos visto que ha llegado al segundo impulso y ha hecho su pequeño retroceso. ¿Vale? Eso lo hemos visto Eso es ya. lo que yo quiero que hagáis. Claro, eso lo hemos visto ya. Que analicéis Sí, si la cierro ahora o cuando vayamos a decir se acabó el mercado. Lo han hecho súper bien. Amparo y Juan. Los dos tienen mucha personalidad. Los dos tienen maneras distintas del mercado. Los dos utilizan herramientas distintas. La verdad es que ponerlos juntos era una trastada. Súbeme esta barrita de volumen. No, eso no. Un momentito. Vale. Si nos va a escapar, me cago en su muerto. Juan, tranquilo, porque yo no lo estoy sí, viendo. Es que yo no lo estoy viendo ya, ahí. pero yo sí te Porque- iba a explicar pero por qué. mira, 1, 2, 3. Mientras No. que no toque, Que no, olvídate de eso. tú has escuchado para qué hoy. El volumen es para después de ver tú el análisis. igual. Yo estoy acostumbrada a operar sola. A mí me molesta una mosca. Juan no se callaba, yo no podía pensar. Juan es una mosca cojonera. No, que aunque tenga razón, Sí. escúchame, Bueno, aunque que tenga es verdad. razón o aunque él esté o diciéndome lo mismo que yo, el hecho de hablarme me pongo súper nerviosa. Tira el fibo aquí. Claro, ella dice cortamos, digo no. Ya hemos Pero asumido yo el riesgo, ahora asumimos el riesgo. Ahora Pero me sí, parece viene- más democrático que busquemos una que estemos los dos totalmente. Pero de nos tiraremos de los pelos. Muy Que te lo ambicioso, estoy- ¿no? Esta operativa. Que lo, ¿Qué? te lo estoy Muy diciendo. ambiciosa, ¿no? Sois scalpers, ¿eh? Sí, sí. El scalping es una técnica de trading que consiste en comprar y vender productos financieros buscando operaciones rápidas de pocos puntos. Sí, ahora Jordi, por favor. No, no por nada. No la pongas más nerviosa. 90, sin proteger. No, lo tengo que proteger porque mira el plan que tiene. Pero da igual, tú déjalo a él. ¿Quién está operando? Hacer vuestra operativa. ¿Quién está operando? Las direcciones de las operaciones eran correctas, los dos las veían bien, pero los puntos de entrada eran distintos y eso les ha generado entradas con inseguridad. No han operado bien. De nada, esta Juan, primera que bajada. Que no, mira, esto te voy a explicar. Venga, dime. Te lo estás inventando porque el primer tiro es este. Ya ha bajado Pero y ya- ahora está en el segundo impulso. Sí, sí. Es complicado tradear dos, ¿eh? Este hombre con mis líneas no ve. Él quiere fibo, yo con sus fibos no veo. O sea, una locura, una auténtica locura. Total, que al final me ha aruñado la espalda, le tengo un aruñazo. Yo le he sacado un ojo, al final se lo he vuelto a poner. Ya está, ya está, ya Muy está, fuerte, ya está, vamos. ya está, ya está, ya está, chiquilla. Ea. A ver, ¿quién ha entrado? ¿Quién ha entrado? Yo. ¿Esteban? Estoy mirando el Take Profit. ¿No te has metido en el SP? Sí. He visto que, bueno, estaba esperando hoy largos en el SP500 para que cerrara unas cuantas posiciones sobre los 3000 y luego pues, posicionarse un poco cortas. Y yo, bueno, he visto este primer impulso, que estaba aquí dudando mucho el precio y espero al menos un recorrido interesante corto. No sé si me lo va a dar, pero bueno, de momento pues... Pues que el mercado te ¿Te acompañe. acompañe en esos cortos? Creo que Esteban es la persona inicialmente es la persona con más potencial. Creo que es el más inteligente, creo que es el más disciplinado y creo que es el más trabajador. La Nasdaq. Sí, bueno, voy variando por los volúmenes, pero que ya acerca de los inventarios como que no me fío mucho. ¿Pero el Nasdaq le afectan los inventarios? Debería afectarle por la correlación con el SP, ¿no? ¿Y el petróleo? ¿No le afecta? Nada. Pues merci. Pero de momento no está demostrando nada. Hoy se ha precipitado un montón en las operaciones absurdas. Y la única que estaba esperando que era buena no la ha hecho por miedo, porque había hecho dos malas y le ha temblado el pulso y no la ha hecho. Mi última operativa. Si me sale bien, bien, y si no, pues adiós. ¿Cortos? Sí, pero me va a echar. Pues nada. ¿Por qué? Porque ya está el límite. Esteban, calma. Relájate. Ha sido para mí el peor de largo concursante de hoy. Mira, tómame esto, a ver esto hasta dónde está llegando. ¿El FIBO? ¿O Sí, cómo? sí, el FIBO. Yo creo que puede romper ese techo, ¿eh? Si rompe Se va este para techo, se va arriba. para arriba, ¿eh? Pero no ha llegado al 50. Da igual. ¿Lo meto ya? Es un primero. Hombre, ya no. Yo me esperaría que rompieran. Lo que sea, ¿no? Belén y Eric, súper bien.
Yo hoy no hubiese operado mejor que ellos, seguro. Sácalo. ¡Ué! Primera operación en beneficios. ¿Cuánto has sacado? 200. Que me doy en la ¡Ey, Muy bien, felicidades. Han hecho una operación muy bien hecha al principio de toda la prueba. Después han sencillamente mirado el mercado, han buscado operaciones, no las han encontrado. Han esperado la noticia del petróleo para que, después de la noticia, intentar entrar. Han entrado con un stop súper ajustado, les ha echado y se acabó, todos contentos. La verdad es que así es como se opera. Estáis muy conservadores. No, porque estaba pintando lo que cree que va a pasar. Es que nos puede mover muchísimo el análisis la próxima noticia. Y faltan 10 minutos. En el momento en el que vimos que salía más o menos como la mitad del objetivo, protegimos y luego volvimos a proteger cuando ya estaba como muy cerca del Casi take tocando. profit. Por si acaso no lo tocaba y le daba la vuelta, se daba la vuelta, pues que no nos... Y de maravilla porque se regresó. Se cayó. Sí. Entonces, padre. Ya lo rompió. Va a hacer pullback esa madre. Mira, ese level habría sido brutal. Si de esta verde te cuadrará mejor. De aquí hasta... Ah, bueno, sí, Jordi dijo aquí. ¿Sí? Que no cogiéramos el inicio. Aquí vamos a entrar en venta, ¿eh? Isabel y Jordi han operado bien durante toda la prueba. Al final se han venido arriba con la noticia del petróleo y han querido sacarle dinero a la noticia del petróleo. Ha sido rapidísima, ya está. el petróleo. ¿La habéis hemos hecho? cogido, hemos cogido. En noticias. $262. ¡Qué barbaridad! Qué buena, tía. Y se lo han sacado, pero es suerte. Lo que pasa es que en noticias no se debe de entrar. No se debe entrar porque estáis muy verdes para entrar en noticias. Además, las órdenes en noticias, los propios brokers no tienen capacidad para absorber tanto. Y es muy peligroso. Entonces, habéis tenido suerte de principiante. Habéis tenido suerte de pero principiante. Estoy de no acuerdo. está bien hecho. Y os lo digo de verdad. A ver, es verdad que nuestro nivel es muy de principiante y nos dicen siempre que no ponemos noticias. Pero es verdad que veníamos de un análisis desde esta mañana, estábamos analizando. O sea, que no ha sido arriesgado, sí, pero no ha sido a lo loco, yo creo. Cerramos mercado. Muy bien. Ya han pasado las 2 horas de prueba y el jurado analiza todas las operaciones que han realizado los alumnos. Más de uno se llevará una sorpresa. Vamos a empezar con Belén y Eric. Sensación que ibais a conservar el dinero para la prueba. Es decir, no sé si tradeando en casa hubieses hecho lo mismo. Esa es mi duda. Esteban, estoy triste y decepcionada. He notado mucha precipitación en tus entradas. Sí, le he cagado bastante. No solamente, te he encontrado muy desconcentrado. Solamente te voy a decir una cosa. Si estás en zona de peligro, la próxima vez yo no seré quien te salve como no empiece a ver otra cosa. Hoy no ha sido uno de los mejores días operando y entiendo que me haya hecho la bronca, o sea, me tocaba. Así que bueno, yo intentaré darlo todo, como estaba diciendo, repasaré mis operativas, dónde la he cagado, dónde podía haber hecho algo y intentar mejorarlo. Amparo y Juan, dúo sacapuntas, ¿eh? Pero Juan, ¿cómo se puede partir? Pero ni que sea unos puntitos por lo que hemos hecho, ¿no? A ver. Oye, ¿os lleváis bien? Sí. Pero no tradeando. Pero no tradeando. No, es que no veas, que la Tradeando es marinera. imposible. Tenemos un carácter los dos que no nos entendemos. O sea, a la hora de operar, bueno, nosotros no podríamos hacerlo, sería imposible. O sea, operar los dos juntos, pues, vamos, ni de coña. Judith y Javier, habéis hecho 2 operativas y la segunda operativa es donde me habéis conquistado, os lo digo de verdad. Era una operativa lenta, tranquila, pero lo habéis llevado muy bien. Lo que me ha motivado más es las palabras de Francisca, ¿no? Que la verdad que hasta me emocionaron. Que Francisca nos dijera eso, ha sido como... ¡Wow! Te sube. Isabel y Jordi, os habéis metido en una noticia. ¿Alguien os ha enseñado a operar noticias? Cuando hay noticias, los servidores de los brokers no tienen tiempo de procesar todas las órdenes y un stop que está en 80 os lo puede cascar en 300. Os lo digo porque lo he vivido en mi cuenta. Para mí os puntúa mal. No lo haremos más. No lo haremos más. Disculpe. La pareja que ha quedado en segundo lugar y por lo tanto se lleva 10 tics, Judith y Javier.
Muy bien, muy bien. Hemos quedado en segunda posición, nos hemos llevado 10 puntazos y nada, disfrutarlo y hasta porque había compañeros que también habían hecho buenas operativas. Con que nada, no me puedo quejar, que muy contento. El primer puesto, que se llama 20 tics, son los capitanes de la siguiente prueba, es para la pareja Belén y Eric. Sí, estoy que no me lo creo. Va para sacarle así, madre mía. ¡Venga! El ranking clasificatorio lo lideran Belén y Eric, y en última posición está Amparo. Aún queda el reto por equipos que puede cambiar los marcadores. Entiendo la postura de Paqui porque tiene razón, porque cualquier día nos hubiese cogido y nos hubiese petado la media cuenta, quizás, ese tipo de operativas. Pero se te hace duro esta penalización tan grande, ¿sabes? Creo que no nos merecíamos no coger puntos. Paro yo en cuanto a puntuación, ella no tiene ningún punto y yo tengo uno. Somos los dos peores clasificados de todos. Sí, jode. Un poquillo, jode un poco bastante. Pues me siento bien, pues porque no estoy en la zona roja, que es lo que más me tenía. Estamos todos tan enchufados que estamos cogiendo cada vez más nivel todos y además se nota el ambiente en la casa, como estamos todos estudiando más, estamos todos más metidos y aquí el que se relaje se va quedando atrás. El 15 me dijiste, ¿verdad, Jordi? El 15. Sí. Ya tengo casi todo esto terminado. Muy bien, a mí me lo tiene que explicar ya un poquito y así lo refrescamos. Busca las decisiones de política monetaria Yo esto es lo que no entiendo. del Banco Central Europeo. Estaba Estados Unidos y Es que nos estaban metiendo en pendejadas, Javi. No lo entiendo, el drama. A ver, esperen. Esperen. Chicos, eso es importante para que cuando os pregunte si él dice que es el tramo, no sé qué, no sé cuánto. Prima de riesgo, posibilidad de impago de un país. Ya. Posibilidad de impago sobre inversiones de un país. Eso me gusta, te la compro. Posibilidad de impago sobre inversiones de un país. Y entonces, para conceptualizar, la prima de riesgo es un dato Un importante. momentito, que estaba esa frase súper guapa. La cantidad de rendimiento según la producción, lo que tú me estés devolviendo de dinero. O sea, si Si tú lo demoras, yo voy subiendo porque estás tardándome más en ese dinero. Entonces, por lo tanto, hay más riesgo en el país. Claro. mucho amor para todas las chicas de la casa. Y uno que otro chico que te pone celoso. Es que nada más que tienes que hablar y ya me gusta. Canta ya. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar el cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas. ¿Quieres aprender lo mismo que nuestros concursantes? Entra en canaltrader.com y podrás ver en exclusiva las clases completas impartidas en la factoría. Fórmate con los mejores profesionales del sector. ¿A qué esperas? Únete a la revolución.